Muy bien. Pues entonces vamos a compartir y fíjese, como dice la escritura en Gálatas, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a leer el versículo 5. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Es una pregunta que el apóstol Pablo les hace. Dice: aquel que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? El apóstol Pablo les hace esta pregunta porque versículos atrás, el apóstol Pablo declara a los Gálatas que estaban equivocando su manera de creer porque habían empezado por el Espíritu, por la gracia y la justicia, y alguien aparentemente los engañó, los fascinó, les presentó un evangelio diferente y ahora se habían regresado a la ley. Así es que el apóstol Pablo les está diciendo: aquel que suministra el Espíritu. Recuerde que cuando el hombre reconoce la necesidad de ser salvado, reconoce su pecado, como lo dice Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Así es que aquel que reconoce que necesita ser salvado y que reconoce que solo Jesucristo puede salvar, solo Jesús puede salvar, solo Jesús es el camino al Padre. Y entonces les es revelado a través del Evangelio la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es decir, que Jesús fue a la cruz y pagó por nuestras deudas. Él pagó, Él llevó nuestros pecados, Él sufrió nuestra maldad, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades para que nosotros pudiéramos tener paz. Y cuando el hombre cree esto y recibe a Jesús como Señor y Salvador, como lo dice la escritura en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que todo aquel que es nacido de nuevo nace del Espíritu, no de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne ni sangre, es decir, nace espiritualmente. Y Dios pone en nosotros un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, quita nuestra naturaleza pecaminosa, la lleva a la cruz y nos hace nacer de nuevo. Y así es que una tercera parte de nosotros es perfectamente divina, perfectamente nueva, y depende de nosotros que renovemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios para ser transformados, es decir, para vivir en victoria y vivir en lo mejor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo no solo les dice aquel que suministra el Espíritu, pero también les dice aquel que hace milagros entre vosotros. Y después dice, ¿lo hace por la ley o por el oír con fe? Definitivamente que Dios lo hace a través del oír con fe, el oír la palabra de Cristo. Y el oír de la palabra de Cristo se tiene que creer. Tenemos que operar y actuar en la fe de Jesús para poder aprovechar el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, no siendo perfecto, pero Abraham creyó a Dios y Dios le contó por justicia su fe. Dice 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. No que seamos descendientes genéticamente de Abraham, sino que somos, entre comillas, descendientes de la fe, porque Abraham fue justificado a través de la fe y el hombre, después de Cristo,
es justificado a través de la fe de Jesús o es justificado por la fe de Jesús. 8. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Y la escritura previendo desde Adán, desde Adán, pero aquí estamos hablando de Abraham, dice, la escritura previendo desde el tiempo de Abraham que Dios justificaría a los gentiles por la fe, así como Abraham fue justificado por la fe, dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así es que ahora vemos que la palabra describe que Dios bendijo a Abraham, pero la razón de la bendición tuvo que ver con que Dios de antemano le predicó las buenas nuevas a Abraham para que fuera bendecido y en él fuéramos bendecidos todos los que muchos años después de Abraham, cuando Jesucristo apareciera en escena, todos aquellos que creyéramos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pudiéramos apropiarnos de la bendición con la cual fue bendecido Abraham. Podemos leer la historia de Abraham, de la vida de Abraham. Le voy a decir 2 o 3 cosas muy interesantes. Por ejemplo, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió de su tierra, pero salió con su padre y salió con su sobrino. Y después, cuando su padre murió, siguió con su sobrino y no fue hasta que eran tan grandes ambos en sus bendiciones, es decir, Lot, su sobrino, y Abraham. Lot fue bendecido por causa de estar con Abraham. Así es que hasta el momento en aquella época que aparecen también en la historia Sodoma y Gomorra, usted seguramente se ha de acordar bien, es que Abraham se separa de Lot cuando Dios le dijo desde el principio, sal de tu tierra y de tu parentela. Bien, es decir, no obedeció de todo Abraham. Sí salió de su tierra, pero primero salió junto con su padre y su sobrino, y después todavía permaneció muchos años con su sobrino. No solo tuvo que Abraham ir a rescatar a Lot cuando hubo una guerra entre los reyes de otros países contra los reyes de Sodoma y Gomorra, y Lot fue llevado cautivo con su familia. Y no tan solo tuvo que ser sacado apresuradamente Lot de Sodoma y de Gomorra porque Dios causó vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de su perversión. Así es que después Abraham, en 2 ocasiones, una en Egipto y otra en Gerar, dijo que su esposa, que Sara no era su esposa, sino era su hermana, y aunque sí era su media hermana, pero no dijo que era su esposa, y entonces tanto el faraón como el rey de Gerar, que era Abimelech, ambos tomaron a Sara para hacerla su esposa, es decir, tenían varias esposas, pero tomaron ambos en diferentes momentos a Sara. Y, y Dios no castigó a Abraham por haber hecho eso, sino antes bien habló a Faraón y le dijo, si tocas a Sara, que es esposa de Abraham, vendrá. De hecho, Dios maldijo con esterilidad a Faraón y a su familia por causa de haber tomado a Sara, aunque no la hizo su esposa ni la hizo su concubina. A fin de cuentas, Dios le habló a Faraón y la tuvo que soltar, y lo mismo sucedió con Abimelech. Abimelech también la tomó para hacerla su esposa, pero Dios le habló y le dijo, si tú la tomas, morirás. Y así es que en ambos Dios estaba listo para hacer juicio contra Faraón y contra Abimelech, aunque ellos no tenían la culpa. Esa era la cultura de ellos, y Abraham permitió que llevaran a su esposa porque él dijo que era su hermana. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual, aunque no fue culpa de Abimelech, aunque no fue culpa de Faraón, que tomaron a Sara en cierta manera, siendo justos, hablando de justicia humana, la razón por la cual Dios no castigó a Abraham, sino que aparentemente iba a castigar a Faraón y Abimelech, fue porque Dios había decidido bendecir a Abraham? Dios
había bendecido a Abraham. De hecho, cuando sucedió lo de Gerar y el rey Abimelech, estaba por nacer Isaac, el hijo de la promesa. Así es que por causa no de la manera en la que se conducía Abraham, por cierto, Abraham tomó también a Agar, la sierva de Sara, como su concubina, y la tuvieron que despachar, y de ahí nació un hijo, Ismael. Así es que Abraham no hizo las cosas muy perfectas. De hecho, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, pasaron muchos años y todo esto se retrasó y Abraham tuvo el hijo de su promesa a los 100 años por causa de que Abraham no era un hombre perfecto. Cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, empezó diciendo que si hubiera 50 justos y después 45 y después 30 y después 20 y después 10. Seguramente sí, y hasta ahí se detuvo. Seguramente si Abraham le hubiera pedido a Dios que si por un solo justo hubiera perdonado a las ciudades, Dios lo hubiera hecho, pero Abraham se detuvo en 10. Y sabemos que la Biblia nos enseña que había al menos un justo en Sodoma y Gomorra, que era Lot, su sobrino. Pero entonces, la bendición de Abraham tuvo su efecto por causa de que Dios lo decidió así. La bendición de Abraham vino a manifestarse en la vida de Abraham porque era la bendición de Dios y la bendición de Dios no causa tristeza. Dios no te quita. Dios no preparó su bendición para nunca dártela, para causarte celos o para que tú vivas en frustración y en incertidumbre. No, Dios preparó tu bendición y el más gustoso y más deseoso que tú puedas experimentar y vivir toda la bendición que Dios te concedió por gracia en Cristo Jesús es Dios mismo. Es el Espíritu que mora en ti si eres un creyente nacido de nuevo, que te anhela celosamente. Dios es el más interesado que tú disfrutes lo que Cristo te concedió por gracia en la cruz. Porque entonces podríamos decir que en vano murió Cristo. La bendición es tan abundante que contiene no solo la salvación, la eternidad, pero todo el equipamiento necesario para ser victoriosos y exitosos en esta tierra, con el propósito de que muchos den gloria a Dios y muchos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad, que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Así es que Pablo les dice a los Gálatas, oye, Dios es el que suple el espíritu y el que ha hecho milagros entre ustedes, pero Dios también, por la fe, por el oír con fe, fue el que proveyó la bendición de Abraham y ahora tú has sido bendito en Abraham. Y hemos dicho ya, por ejemplo, eh, no tengo el dato exacto, pero la palabra milagros en la Biblia viene. Seguramente hay muchos milagros manifestados en la Biblia, pero viene alrededor de no más de 50 veces la palabra milagros, alrededor de unos 30, 50. Y sabemos que aunque la palabra no esté descrita como tal milagros, pues sucedieron milagros. Por ejemplo, los milagros que hizo Elías, Eliseo hizo el doble de milagros, los milagros cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. El milagro de que Dios le dio el hijo a Abraham, aunque no es llamado el hijo de milagros, sino el hijo de la bendición. Pero la palabra bendición aparece más de 500 veces en la Biblia. Y aunque también hay muchas ocasiones en donde se habla de la bendición y no está definida la palabra como tal, pero si tú lees el contexto, puedes hablar de bendición. Y hemos dicho ya que aunque los milagros Dios los provee, pero los milagros son un desafío a las leyes que Dios implementó en esta tierra. Son el romper con las leyes naturales para causar algo. Por ejemplo, digamos que alguien que está sufriendo una enfermedad
el cuerpo tiene el poder de restaurarse de esa enfermedad. No sé si tú lo sabías, pero el cuerpo humano fue creado para, aunque sea afectado por alguna enfermedad, el cuerpo pueda restablecerse. Y aunque el cuerpo naturalmente se puede restablecer dependiendo de la situación, puede tardar horas o días. Desafortunadamente, por tanta contaminación, por tanta comida que chatarra que se consume hoy en día, por tantos productos químicos que se manejan en el hogar y en todos lados, por una vida no adecuada. Hay muchos tipos de enfermedades hoy en día en la raza humana, en el cuerpo humano, que a lo mejor son genéticamente irreversibles, como el cáncer, como problemas de diabetes, como problemas que ya el cuerpo, por causa de su deterioro, no es capaz de restituirse, de sanarse a sí mismo, y entonces se requiere o de un tratamiento médico o se requiere de un milagro. Y ahí es donde vemos que el poder de Dios puede operar, pero un milagro siempre es requerido cuando existe una crisis. Un milagro siempre es necesario, siempre se requiere, se solicita, se necesita cuando hay una crisis. No hay milagro si no hay antes una crisis. Y desafortunadamente las personas que viven en crisis, no para todas sus crisis pueden recibir un milagro de Dios porque no están en el nivel de fe que requerirían para tomar un milagro. Por ejemplo, hay muchas experiencias en donde gente que no conoce a Dios o apenas está escuchando a Dios y necesita un milagro y se predica la palabra y se predica el poder de Dios. Es más fácil que la gente nueva reciba un milagro de parte de Dios que los creyentes que ya tienen años conociendo la palabra, porque los creyentes, aunque también pueden vivir en crisis, están acostumbrados a no recibir milagros porque es difícil recibir milagros. Ahorita le voy a explicar por qué no es tan sencillo recibir un milagro. Porque la manera en la que Dios nos llamó es a vivir en la bendición, no a través de los milagros. Dios nos llamó a vivir a través de la bendición, y la bendición lo que hace es que provee lo mejor de Dios para nosotros, de tal manera que tu cuerpo no necesite un milagro, no necesite un tratamiento médico, porque tu cuerpo puede vivir libre de enfermedad. Esa es la bendición de Dios. Dios diseñó un plan salvador y un plan de bendición para ti, para que tú puedas vivir en lo mejor de Dios, para que no entres en crisis. Y aunque estemos en un mundo de adversidad y de tinieblas, que tú puedas aprender a apropiarte de todo lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Ahora, antes de seguir leyendo um, Gálatas, la bendición no es algo material. La bendición es el poder de Dios hablado sobre tu vida. La bendición es el favor de Dios declarado y destinado y hablado por Dios para tu vida en el nombre de Jesús, o por causa de Jesús, o en Cristo Jesús. La bendición de Dios, si le pudiéramos decir así, hay algunas condiciones para vivir en la bendición de Dios. Una de las primeras condiciones y para vivir en la bendición de Dios de manera genuina es que necesitamos ser creyentes nacidos de nuevo. Aunque Lot fue bendecido por causa de vivir junto con Abraham, a lo mejor un incrédulo también puede ser bendecido por causa de vivir a tu lado, pero no puede disfrutar plena bendición como tú, porque parte de tu bendición es también la vida eterna. Y aunque alguien pueda favorecerse viviendo contigo, no siendo creyente, pues se podrá ser bendecido juntamente contigo en esta tierra, mientras no cause incredulidad y no cause conflicto y contienda contigo, pero no podrá tener vida eterna. Pero entonces, una de las cosas más importantes es que necesitamos ser creyentes nacidos de nuevo, ser creyentes para
porque la bendición es dada a la descendencia de la fe de Abraham, es decir, a los que ahora somos de la fe de Jesús. La segunda cosa importante es que la palabra es la que nos define, la que describe, la que nos anuncia, la que nos declara, la que nos enseña, nos instruye todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Y el Espíritu es el que nos revela esa palabra. Así es que lo que necesitamos hacer para apropiarnos de la bendición que ya nos fue dada, porque es importante que entendamos que ya nos fue dada, es que necesitamos la palabra, porque sin la palabra no podemos entender qué fue lo que nos ha sido concedido y necesitamos al Espíritu, la unción del Espíritu, porque por más que tengamos la palabra, si no tenemos la revelación de la palabra, ¿cómo entenderla? ¿Cómo alumbrar nuestro entendimiento? Así es que necesitamos ser creyentes nacidos de nuevo, necesitamos, si queremos ser exitosos en apropiarnos de toda la bendición, del favor que Dios declara sobre nosotros, es que necesitamos la palabra y la unción del Espíritu Santo, caminar en la unción del Espíritu Santo. Y se requiere la fe de Jesús. Podemos oír la palabra, pero sin fe no podemos apropiarnos de lo que Dios nos concedió. La bendición se encuentra en el ámbito espiritual y para probarla, para hacerla manifiesta en este mundo, necesitamos la fe, porque la fe es la mano que toma del reino espiritual y lo manifiesta en el reino natural. La fe es el puente que permite que la bendición del reino espiritual que nos ha sido concedida por gracia en Cristo Jesús se manifieste en nuestros sentidos, en nuestra vida, y que nosotros podamos experimentar, probar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ahora, habiendo dicho esto, es muy interesante que cuando Abraham y Lot vivían juntos y que ya no podían estar más juntos porque sus ganados y sus siervos eran muchos, se separaron. Abraham le dijo a Lot, Lot, tenemos que separarnos, así es que tú escoge la tierra. Separaron ellos seguramente de frente y Abraham le dijo, si tú escoges allá, al lado izquierdo, yo escojo al lado derecho, y tú escoges al lado derecho, yo escojo al lado izquierdo. Y Lot escogió la tierra que estaba bien, en donde fluía agua, que estaba bien irrigada, que digamos que la tierra más adecuada para que el ganado pudiera alimentarse, engordar y enriquecerse más. Así es que Lot tomó ese lugar de aquel territorio y Abraham tomó la otra parte, y la otra parte era desértica, era desierto. Pero como Abraham tenía la bendición de Dios, Abraham se extendió, se amplió. Abraham ya había recibido la bendición y se manifestó de una manera gloriosa, aún en el desierto, porque Dios había bendecido a Abraham. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no quita y no añade tristeza con ella. Ahora, la bendición ya nos fue dada, no tenemos que luchar para que nos sea dada y Dios no la quita de tu vida. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes que entender que la bendición ya te fue dada. Dice 9, capítulo 3, versículo 9 de Gálatas. Así que los que son de la fe de Jesús son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. 11, y nadie es justificado ante Dios por la ley. 12, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que hace la ley vive por ellas. 13, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición. Ahora, vamos a ir al versículo 16. Ahora bien, dice la palabra, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como si se refiriera a muchas, sino más bien a una, a la descendencia, es decir, a Cristo. Es decir, la bendición fue hecha a Abraham y a la descendencia de Abraham, que es Cristo. Cristo en su ascendencia viene del linaje de David, pero viene de la línea de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Y después viene la descendencia hasta David. Después viene un hijo de David, por un lado Salomón,
que es la ascendencia de José, el padrastro, digamos así, de Jesús, y por otro lado Natán, que es el tatarabuelito de María. Recuerda que el Señor Jesucristo nació por concepción del Espíritu Santo. Así que por la palabra incorruptible, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura en Juan 1. Jesús es la palabra es Jesús. 17. Dice, entonces, no dice a las descendencias, sino a la descendencia que es Cristo, pero por causa de lo que Jesús hizo en el Calvario, en su obra redentora terminada, completa y perfecta, el Señor Jesucristo hizo un intercambio, llevó tu maldad, tu maldición en la cruz, para que tú y yo pudiéramos disfrutar su bendición. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos dio todo lo necesario para la vida y la piedad. Dice grandes promesas. Ahorita lo leemos. Dice versículo 17. Dice, lo que digo es esto, que la ley que vino 430 años después de Abraham no invalida lo que le fue ratificado a Abraham, ni anula la promesa, porque la herencia no depende de la ley. 18. Pero lo que Dios le concedió a Abraham por medio de una promesa es firme, porque Dios es fiel. En Hebreos capítulo 4, creo que es, la escritura define, bueno, creo que es el capítulo 6, entre el 4 y el 6, define cómo Dios fue fiel a Abraham y no solo fue fiel por la palabra que habló respecto a la bendición, sino que no habiendo otro más alto por el cual jurar, juró por sí mismo, de tal manera que por el juramento y por la palabra, por dos cosas en donde que no pueden cambiar y donde Dios no puede mentir, afirmó la promesa a Abraham. Y tan es así, esa promesa fue firme que Cristo recibió esa promesa y tú y yo recibimos la bendición de Cristo por causa de la obra terminada, completa y perfecta, cuando venimos a creer en el Señor Jesús. Dice la escritura. Ahora bien, 20, un mediador no es de parte solamente, ya que Dios es uno solo. En cuanto a la ley, dice 22, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Dice 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. 29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos, según la promesa. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham por causa de Cristo, por causa de la fe de Jesús. Y por último, vamos a leer solo lo que dice la segunda carta de Pedro, en su capítulo 1, dice el versículo 3. Pues por su divino poder Dios nos concedió todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, todo de acuerdo a lo que requerimos para la vida y la piedad. La piedad tiene que ver con el servir al Señor, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso hemos dicho ya, una de las aparentes condiciones para poder disfrutar la bendición que ya nos fue dada es que necesitamos conocer a Dios, conocer lo que nos ha sido concedido. ¿Cómo? En su palabra. Y tenemos su palabra. 4, por medio de las cuales de su gloria y excelencia nos ha dado, nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Así es que, ¿cómo es que los hombres pueden creer en un Dios? Hemos dicho ya, para que el hombre crea en Dios necesita oír de Dios, pero también necesita ver que Dios existe, porque así es el incrédulo.
Y tú y yo fuimos llamados a ser testigos, no testigos porque somos religiosos, no testigos porque decimos somos cristianos, no testigos porque decimos nosotros no hacemos eso que es pecado, no. Testigos es dar testimonio de que Cristo vive. Y por eso, segunda de Pedro capítulo 1 dice, porque Dios nos dio estas promesas para que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina. Y si hablamos que la naturaleza divina ha de manifestarse en nuestras vidas, pues cada célula de nosotros tiene que vibrar con la palabra, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro hablar, nuestro vivir, nuestra prosperidad, la bendición tiene que manifestarse. Así es que no debemos de quitar el dedo del renglón. Sabemos que tenemos que seguir caminando por la fe, no buscar nuestros propios intereses. Por eso también, obrando con toda diligencia, añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Si estas virtudes están en ti y abundan, no puedes no estarás ocioso ni estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean diligentes, versículo 10, y firmes en vuestro llamado y elección de parte de Dios para que mientras hagáis estas cosas nunca tropieces. Y algo muy interesante respecto a la bendición es que Dios no nos bendijo para que nosotros, digámoslo así en un lenguaje coloquial, engordemos, 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 nos saciemos y seamos egoístas. No, sino que Dios nos bendijo para que conozcamos su voluntad, para que entendamos su voluntad y pongamos en acción el hecho de que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y recuerda, no es a través de tus deseos y de tus sueños, no es a través de tu poder, de tu conocimiento humano o de tus virtudes humanas. Entre menos tengas tú de ti mismo, entre menos te gloríes de ti, entre menos capacidades tengas humanamente hablando, Dios puede manifestar más su gloria y su poder a través de ti. El apóstol Pablo era un hombre que religiosamente era poderoso, era grande, y él dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús. Es difícil ejercitarnos digamos, en nuestras virtudes. Es difícil que cuando estamos acostumbrados a ejercitarnos en nuestro poder, en nuestro conocimiento humano, en lo que sabemos hacer, es difícil que podamos considerarlo como basura, pero a eso Dios nos llamó. Porque entre menos te interpongas tú, entre menos seas tú, le das oportunidad al Señor de que Él pueda hacer en ti. Porque, ¿cómo es que Dios va a causar que sus pensamientos te enamoren, que sus deseos se afirmen en tu corazón, cuando en tu corazón todavía defiendes lo que tú eres? Cuando en tu corazón todavía anhelas lo que tú quieres. A veces atropellamos, a veces lastimamos, a veces interponemos, a veces causamos retraso, a veces no nos podemos apropiar de lo que Dios nos ha bendecido por causa de que tenemos un sueño, objetivos, metas, y que no necesariamente Dios nos dijo que eran nuestros objetivos, nuestros sueños y nuestras metas. Por eso es importante mantener una comunión con el Señor y con su palabra continua, y tenemos que alegrarnos y gozarnos en Él. Dios no nos llamó para estar, para gozarnos digamos que Dios no nos bendijo para apropiarnos y pensar que todas las cosas son nuestras, ni siquiera el dinero. Dios no nos bendijo para nosotros construir y creer que lo que construimos ahora nos pertenece. Dios no nos bendijo para que nosotros nos enfrasquemos en solo nosotros o solo nuestra familia y no poder extender nuestros brazos a los demás. Dios nos bendijo con un propósito de que Él sea exaltado, de que el nombre de Cristo sea exaltado, de que tú seas partícipe de la predicación del Evangelio. Y
cuando tú exaltas al Señor, cuando tú te gozas en Él y le sirves a Él de corazón, tú vas a ser lleno de bendición. Es decir, vas a experimentar la bendición y el gozo. Seguramente no como en la carne, como tu carne lo quisiera desear. Pero te pongo un ejemplo. Escuché un testimonio de una mujer que tenía muchos bienes, le heredaron muchos bienes, y una propiedad gigante en el norte de los Estados Unidos y tenía todo el potencial para ser una persona muy próspera. Y ella, siendo cristiana, fue un viaje misionero a África. No recuerdo el país exacto, pero cuando estaba en África, ella escuchó a Dios decirle, más bien no escuchó a Dios decirle, sino que nació un sueño, un deseo en su corazón de servir a las gentes en África. No era su sueño, no era su deseo. Ella había recibido bienes, una herencia grande y quizá ella tenía en su haber ser próspera y quizá bendecir a la iglesia, no sé, en su, antes de ir a África, pero cuando fue a África y estuvo ahí sirviendo al Señor por 15 días, por un mes, Dios puso sueños en ella, de tal manera que ella dejó todo lo que le había sido dado, se fue a África sin dinero, es decir, con su pasaje y todo, y después ya no tenía nada, y después ella confiando en el Señor y creyendo en el Señor, creo que el testimonio decía que había adoptado a 15 o 20 niños, era soporte para mujeres que estaban viudas y bueno, Dios la está usando de una manera extraordinaria por causa de que ella permitió que los deseos del Señor se pusieran en su corazón. Así es que la bendición de Dios no quita, la bendición de Dios no añade tristeza, sino que te enriquece. Pero la bendición de Dios va de acuerdo a los sueños y a los pensamientos de Dios, de acuerdo a las riquezas y al poder que Cristo Jesús obtuvo por gracia en Cristo Jesús. Definitivamente que todas las cosas de las cuales Cristo nos redimió, como la salud, la escasez y el rechazo y todas la maldición, todas estas son partes fundamentales para que tú vivas en éxito. Pero más allá de todo esto, la voluntad de Dios, la bendición de Dios tiene que ver con los sueños de Dios que quiere depositar en ti a través de que tú permitas que Dios te hable en su palabra y que Dios te promueva en cuando tú le sirves de corazón. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Señor, gracias porque tú nos has bendecido en gran manera y nosotros creemos, entendemos y sabemos que esto ha sucedido por causa de la fe de Jesús y de la obra terminada, completa y perfecta. Pero también sabemos y entendemos, Señor, que tú tienes un propósito para nosotros y nosotros queremos que tus deseos y tus sueños habiten en nuestros corazones. Eso es lo que más deseamos, Señor. Queremos vivir en lo mejor que tú nos has provisto para ser testigos de Jesús, pero por causa de que tus pensamientos y tus sueños gobiernen nuestra vida, Padre, para que podamos, Señor, hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta tierra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En ti somos grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo la abundancia de gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, Amén. amén. Amén.